Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, congregados hoy viernes del Sagrado Corazón de Jesús, 4 de octubre del año 2024, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios con la Fundación Amayá. Reciban un amoroso saludo fraterno de su siervo de Dios, servidor vuestro, amigo y hermano en Campus. Vereda La Estrella, parroquia de Nuestra Señora de las Mercedes, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio de Aviala, Laudato Si. Y hoy que nuestra Santa Iglesia Católica nos trae en la memoria de nuestro hermano San Francisco de Asís, le decía el Señor Jesús: Francisco, repara mi iglesia, y se refiere a la iglesia en su composición como el mismo Cristo la instituyó, al interior, en todos sus órganos como órganos del Espíritu Santo, como miembros de un mismo compendio, de un mismo todo, de un mismo órgano, el cual la cabeza es Cristo, y todos nosotros órganos aliados a ella, a la Santa Iglesia, como almas esposas del esposo. Cristo y María Santísima encabezando la alineación de todos los órganos, la administración de los carismas de la Iglesia. Todo ello da cuenta a nuestro hermano San Francisco de Asís y del pesebre en vivo. Jesús, María Santísima, su madre, y San José, su casto y fiel esposo. Allí en la Porciúncula, donde establecen las comunidades franciscanas, órdenes menores, capuchinos, conventuales. Y allí mismo, hoy en las enseñanzas que nos trae con el profeta Job, el Señor le habla a Job para recordarle quién es el Señor, en su majestad, poder y gloria, el Dios que ha sido, es y será omnisciente, omnipresente y omnipotente, con todas las criaturas, con toda la creación, con todo lo creado, de lo cual ejerce el poder, ejerce la autoridad, ejerce el dominio, y no por las tribulaciones del santo Job se podría establecer una nueva forma de relacionamiento con Dios, pero de la criatura al Creador, de la pequeñez a la grandeza de Dios, de ser un tesoro llevado en vasijas de barro, que somos siendo, según San Pablo lo decía, para que aquí Job reconsiderara sus lamentaciones, sus imprecaciones, sus malediciones y sus ímpetus que le hacían creer sus supuestos amigos de que estaba pagando por las culpas de sus pecados en la enfermedad, en la pérdida de las bendiciones, de la familia, del hogar, de la composición misma del hogar, con las riquezas. Y entonces se establece una nueva forma de ver el mundo, ya con más fe, con más respeto y temor a Dios. Y Jesús, recordándole a los hermanos de Corosaín, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubiesen logrado los milagros que en ti ya hace tiempo que hubieran creído. Y Jerusalén, que se ha creído demasiado, que subir al cielo, pues bajará a los infiernos, porque verá su propia destrucción, la destrucción del templo. Jesús hace una prefiguración allí de ello. Y en esto, en el envío misionero, recuerda que si reciben a Dios en los misioneros, en los predicadores, en los evangelizadores, están recibiendo al mismo Jesús. Y si reciben a Jesús, están recibiendo al mismo Padre. Por eso nos guía el Salmo 139, guíame Señor por el camino eterno. Nos ponemos en gracia de Dios con el Espíritu Santo para hacer la lectura y la meditación de la palabra de Dios.
Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para aprender, método para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En el capítulo 38 del libro de Job, de los versículos 1, del 12 al 21, y el 40, del 3 al 5. Entonces el Señor le habló a Job en medio de la tempestad. ¿Quién eres tú para dudar de mi providencia y mostrar con tus palabras tu ignorancia? Muéstrame ahora tu valentía y respóndeme a esta pregunta. ¿Dónde estabas cuando yo afirmé la tierra? Dímelo, si de veras sabes tanto. ¿Sabes quién decidió cuánto habría de medir? ¿Y quién fue el arquitecto que la hizo? ¿Sobre qué descansan sus cimientos? ¿Quién le puso la piedra principal de apoyo? Y mientras cantaban a coro las estrellas de la aurora, entre la alegría de mis servidores celestiales, cuando el mar brotó del seno de la tierra, ¿quién le puso compuertas para contenerlo? Yo le di una nube por vestido y la nieve por pañales. Yo le puse un límite al mar y cerré con llave sus compuertas. Y le dije, llegarás hasta aquí y de aquí no pasarás. Aquí se romperán tus olas arrogantes. ¿Alguna vez en tu vida has dado órdenes de que salga la aurora y amanezca el día? Y de que la luz se difunda por la tierra y los malvados vayan a esconderse. Entonces aparecen los relieves de la tierra y se tiñen de color como un vestido, se les niega la luz a los malvados y se pone fin a su amenaza. Has visitado el misterioso abismo donde tiene sus fuentes el océano. Has visto dónde están las puertas del tenebroso reino de la muerte. Tienes idea de la anchura de la tierra. Dímelo, si en verdad lo sabes todo. ¿En dónde están guardadas la luz y las tinieblas? ¿Sabes hacerlas llegar hasta el último rincón y que luego regresen a su casa? Debes de saberlo, pues tienes tantos años que para entonces ya habrías nacido. Has visitado los depósitos donde guardo la nieve y el granizo para enviarlos en tiempo de desgracia, en tiempos de batallas y de guerra. ¿Qué camino sigue la luz al repartirse? ¿Cómo se extiende el viento del este sobre el mundo? ¿Quién abre una salida al aguacero y señala el camino a la tormenta para que llueva en el desierto, en lugares donde nadie vive, para que riegue la tierra desolada y haga brotar la hierba? ¿Quién es el padre de la lluvia y del rocío? ¿Quién es la madre del hielo y de la escarcha? ¿Quién vuelve el agua dura como la piedra y congela la superficie del océano? Eres tú quien mantiene juntas a las Pléyades y separadas las estrellas de Orión. Eres tú quien saca a su hora al lucero de la mañana. Eres tú quien guía las estrellas de la osa mayor y de la osa menor. Conoces tú las leyes que gobiernan el cielo. Eres tú quien aplica esas leyes en la tierra. Puedes dar órdenes a las nubes de que te inunden con agua. Si mandas al rayo que vaya a alguna parte, ¿acaso te responde? Aquí estoy, a tus órdenes. ¿Quién dio instinto inteligente a las aves como el ibis o el gallo?
¿Quién es tan sabio que sean cuantas nubes hay? ¿Quién puede vaciarse para que den su lluvia, para que su polvo se convierta en barro y se peguen los terrones entre sí? ¿Eres tú quien busca presa para las leonas, para que coman sus cachorros hasta llenarse cuando se esconden en su guarida o se ponen al acecho en la maleza? ¿Quién da a comer a los cuervos cuando sus crías andan buscando comida y con grandes cuchillos que lo piden? Tú que querías entablarme juicio a mí, al Todopoderoso, insisten todavía en responder. Responde Job, ¿qué puedo responder yo, que soy tan poca cosa? Prefiero guardar silencio. Ya he hablado una y otra vez y no tengo nada que añadir. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Guíame, Señor, por el camino eterno. Señor, tú me has examinado y me conoces. Tú conoces todas mis acciones. Aún de lejos te das cuenta de lo que pienso. Guíame, Señor, por el camino eterno. Sabes todas mis andanzas, sabes todo lo que hago. Aún no tengo la palabra en la lengua y tú, Señor, ya la conoces. Guíame, Señor, por el camino eterno. ¿A dónde podría ir lejos de tu espíritu? ¿A dónde huiría lejos de tu presencia? Guíame, Señor, por el camino eterno. Si levantara el vuelo hacia el oriente o habitara en los límites del mar occidental, aún allí me alcanzaría tu mano derecha no me soltaría. Guíame, Señor, por el camino eterno. Tú fuiste quien formó todo mi cuerpo. Tú me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque estoy maravillado, porque es maravilloso lo que has hecho. Guíame, Señor, por el camino eterno. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Lucas, entre los versículos, en el capítulo 10, entre los versículos 13 y 16. Los reproches contra las ciudades incrédulas. En aquel tiempo dijo Jesús, ¡ay de ti, Corosaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho entre ustedes, ya hace tiempo que se habrían vuelto a Dios, cubiertos de ropas ásperas y sentados en ceniza. Pero en el día del juicio, el castigo para ustedes será peor que para la gente de Tiro y Sidón. Y tú, Cafarnaún, ¿crees que serás levantado hasta el cielo? Bajarás hasta lo más hondo del abismo. El que les escucha a ustedes, me escucha a mí, y el que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí, y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El que acepta a Jesús, acepta al Padre Celestial, y el que rechaza a Jesús, rechaza al Padre Celestial que lo ha enviado. Nos envía como corderos en medio de lobos. Se meditaba en la palabra de Dios ayer, el envío misionero. Y hoy nos recuerda que tantas ciudades de paganos, inclusive, más allá del pueblo elegido de Jerusalén, de Israel, estaban Corosaín, Betsaida, y estaban los pueblos de Tiro y Sidón. Por contraejemplo, unas ciudades elegidas, unos pueblos elegidos, unas comunidades elegidas por Dios para la salvación, y otras que siendo paganas, siendo incrédulos, siendo gentiles, resultaron más creyentes sin ver los milagros portentosos del Señor. El Señor centró su vida en Galilea,
donde desarrolló grandes milagros, grandes prodigios, grandes misterios, donde fueron testigos muchos de ellos seguidores, discípulos, que se hicieron fieles, que conocieron la palabra, que conocieron al propio Verbo, que es Jesús, conocieron de su ser, de su vida y de su obra, que compartieron su experiencia de vida con Él y fueron testigos de las maravillas de la creación, vistas por el mismo Jesús con los milagros portentosos que hacía, dominando sobre el mar, sobre las nubes, sobre el cielo, dominando sobre las gentes con sus poseídas por espíritus inmundos, dominando sobre seres lisiados, con enfermedades, y a todos los sanaba, los liberaba, los hacía recuperar su dignidad, se compadecía de las viudas, de los niños, de los mayores, además de los enfermos y lisiados, y los reconvenía y los llevaba a su corazón para establecer allí la fe, entrar por el oído en la sanación, entrar por los ojos y entrar al corazón mismo del ser humano para que se recuperara su dignidad, para que fuera reivindicado en la sociedad por los que lo despreciaban, por los quienes lo rechazaban, por quienes los explotaban. Todo eso eran testigos en estas ciudades y aún así no creían el pueblo elegido por Dios. Por eso en contraposición el Señor muestra Tiro y Sidón como pueblos incrédulos que sin ver tantos milagros resultó haciendo más prodigios allí de conversión, más sanación del espíritu, más sanación del alma que del mismo cuerpo. Esa misma fuerza con la que Jesús habla, defendiendo a sus enviados, defendiendo a los que ya habían llegado primero, enviados por Jesús a evangelizar, misioneros, a predicar la palabra de Dios, el reino de los cielos, hace la reconvención para estos nuevos hermanos que habrán de convertirse, que habrán de iniciar un ciclo de sanación, de liberación, de exorcismo, con esa exusía, con esa autoridad que concede Dios, ese poder, esa gracia santificante de liberar los demonios, los espíritus inmundos, reconvenir a estas personas. La misma fuerza de Jesús también se ve obrando en la fuerza del Padre cuando le habla a Job, dominando sobre la naturaleza, en la creación misma, las maravillas de la creación. Toda la naturaleza, como San Francisco de Asís mismo, le rendía reverencia en honor a Dios para glorificar a Dios en el sol, el hermano sol, la hermana luna, película que llevó a conversión a santos, otros después que vinieron, y hoy en nuestros tiempos a frailes como Fray Alejandro Tobón, de la Orden de los Carmelitas Descalzos, y ha llevado con esa sola película a muchos a la conversión en Cristo, por la proclamación del reino de Dios y la naturaleza que obra allí, la madre tierra, como le decía, el hermano sol, la hermana luna, ha hecho que conversen allí muchas religiones, incluso paganos, algunos con la nueva era y con otros rituales y prácticas no cristianas, no católicas, no ortodoxas, pero que de igual manera respetan la naturaleza, cuidan la naturaleza. Algunos la aman, pero se ama la naturaleza humana, se ama la humanidad y se venera a Dios, se adora a Dios. Ese es el orden. Cuidar la creación, amar la humanidad y adorar la divinidad. En el Shema, escucha Israel, a un solo Dios tendrás y a un solo Dios servirás. Ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. En eso se consume la ley y los profetas. Por eso hay que salir en la oración
a escuchar a Dios, más que escucharnos a sí mismos, como decía Kierkegaard, más que escuchar nuestra propia voz o escuchar respuestas a nuestras preguntas de lo que queremos oír en esa ideologización de Dios. Muchas veces idealizamos a Dios a nuestra manera y lo hacemos que responda a nuestras preguntas, o creemos que está respondiendo a nuestras preguntas y nos sentimos justificados, muchas veces en el pecado, muchas veces en el mal obrar, muchas veces con buena intención, pero terminando siendo el mal por omisión, porque dejamos de hacer el bien. Por eso hay que escuchar en la profundidad, en el silencio, como hacía Job, que reconfiguró su posición, que reconsideró su postura frente a Dios, que recapacitó por su soberbia espiritual, intelectual y emocional y se sintió pequeño. Eso es lo que quiere Dios, en esa kenosis inversa, como Dios se hizo pequeño en Jesús. Nosotros nos tenemos que hacer pequeños. El último lugar lo ha ocupado Jesús, es ser el penúltimo lugar, para que Cristo crezca, para que Dios crezca, para que la divinidad crezca. Oremos hoy viernes en especial al Sagrado Corazón de Jesús, que nos conceda esa gracia de esa kenosis inversa, ese abajamiento para servir a Dios, servir a los hermanos, servirle a la creación, en el orden que se decía, adorar a Dios, amar la humanidad y cuidar la creación, sin reverenciar a la creación, sin idolatrar la criatura, la creación misma, ni la obra creada, sino solo a Dios. Amén. Sigan siendo bendecidos. Se les ama fraternalmente, muy agradecido. Hasta pronto.